Paula y soy sanadora y entrenadora. Y en este canal hablamos de tópicos de sanación y de inteligencia emocional y de cómo podemos utilizarlos para crear una vida más plena y abundante. El tema de hoy es cómo decir que no de una manera efectiva. Pero para poder hablar de este tema, tenemos que primero hablar del tema de los límites, o lo que en inglés se conoce como boundaries, porque decir no o la palabra no es un límite. Así que primero en este video les voy a dar mi definición de la palabra límites, de unos ejemplos de cómo yo la utilizo en mi vida cotidiana, y entonces hablaremos de cómo decir no de una manera efectiva y de una manera en que no nos sintamos culpables. Primero, mi definición de la palabra límites, de nuevo, en inglés se conoce como boundaries. No hay una traducción o una traducción literal, así que la palabra límite es una interpretación y me parece que es el término que se utiliza en la psicología. Mi definición de un límite es que un límite es únicamente acerca de mí, o en este caso, de ti. El límite es lo que te define a ti como persona. Lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te parece bien, lo que te parece mal, lo que está en alineamiento contigo, lo que no está. Y no tiene nada que ver ni con la otra persona ni con nadie más. Es simplemente algo que te define a ti, los límites que te definen a ti. La razón por la que quiero dar esa definición al principio es porque lo que he encontrado es que nuestra sociedad hoy en día, normalmente cuando las personas tienden a hablar de límites, están hablando o intentando controlar la conducta de otras personas. Normalmente cuando decimos no estás interviniendo con mis límites o no estás respetando mis límites, normalmente nos estamos refiriendo a que la persona está haciendo algo que está afectando nuestros límites y queremos que hagan algo diferente. Mientras que para mí, la palabra límite o la definición de nuestros límites habla más de lo que estamos dispuestos a hacer, no hacer, a no tolerar, etc. Las otras personas, las personas ajenas a nosotros, tienen libre albedrío, o sea que pueden hacer o deshacer lo que quieran o no quieran. Lo que es parte de nuestros límites es lo que nosotros estamos dispuestos a tolerar y cómo respondemos a la conducta ajena. Un ejemplo que puedo dar de cómo establecer nuestros límites es una relación en la que yo estaba hace 2 años atrás. Estaba en una relación y mi pareja es una persona que se crió en un medio ambiente donde generalmente si tenía, mi pareja hombre, tenía una discusión con otro hombre o algún desacuerdo con otro hombre, la manera en que lo resolvían es a través de una confrontación física. Lo que para mí yo considero violencia y me hace sentir bien incómoda, especialmente por la manera en que yo me crié. Así que para mí ese tipo, una confrontación física no es algo que me hace sentir muy cómoda, de hecho es algo que me hace sentir bien incómoda. Y en nuestras conversaciones, en una visita que estábamos en una barra, estábamos juntos y no recuerdo la verdad los detalles exactamente qué fue lo que pasó, pero él se molestó con otro hombre y yo me di cuenta, ya estaba notando que la situación se estaba prestando para una confrontación física. Así que yo comencé a hablar con él y él me dice, no, yo sé, yo no voy a pelear porque sé que tú no quieres que yo pelee y seguimos hablando del tema. Dice, no, yo sé, ya me dijiste que no peleara y no lo voy a hacer, etc. Y en ese momento yo paré la conversación y le dije, mira, yo no te estoy diciendo que no pelees, yo no te estoy dando una orden, yo no te estoy diciendo qué hacer. Yo simplemente te estoy expresando que yo no quiero que pelees, que a mí esta situación me hace sentir bien incómoda y que si tú te vas a enfrentar a ese hombre en una pelea física, yo simplemente me voy a parar y me voy a ir. Yo soy la primera persona que voy a admitir que tal vez no maneje la situación de una manera perfecta, pero es un buen ejemplo para demostrar la diferencia entre mi límite y tratar de controlar la conducta de otra persona, porque a fin de cuentas yo le expresé a él de una manera clara que si él quería, él tiene libre albedrío, y si él quería
tener una confrontación física con ese otro hombre, él estaba en todo su derecho de hacer lo que él quisiera porque es su vida, es su persona, pero le expresé cuál era mi límite. Que para mí eso es una situación bien incómoda y no era una situación de la cual yo quería ser parte. Por ende, si se daba esa confrontación, yo simplemente me iba a salir de esa situación y me iba a ir. De hecho, hablamos varias veces, unos días después, y estuvimos hablando de la situación y de hecho él me expresó que le gustó mucho que pudiéramos hablar de esa manera porque en sus experiencias pasadas normalmente las mujeres tienden o tendían a tratar de controlar su conducta, lo cual lo molestaba a él más y creaba una situación más intensa de lo necesario. De nuevo, ahora, eso fue hace 2 años atrás, o sea, ahora mirando hacia atrás me doy cuenta que tal vez pudo haber algunas otras cosas que pude haber hecho un poquito mejor. Pero el punto principal aquí es que este ejemplo es un ejemplo de donde yo establecí mis límites sin intentar, por lo menos no conscientemente, intentar controlar la conducta de otra persona. Un punto importante que debo traer aquí es que para tú poder entender cuáles son tus propios límites, tienes que entonces conocerte bien, tienes que saber quién tú eres, entender quién eres tú como persona en la etapa de tu desarrollo en el que te encuentras en ese momento y saber qué es lo que está en integridad contigo mismo. De hecho, tengo otro video acerca del tema de integridad en el canal, así que si quieren lo pueden buscar. No recuerdo exactamente el título, pero tienen la palabra integridad en el título. Y también es importante que aprendamos a conocer cuáles son nuestras motivaciones subconscientes, nuestros patrones, nuestras estrategias que utilizamos para movernos en nuestra vida, porque todas esas cosas van a ayudarnos a poder definir quiénes somos como personas, como seres humanos, como alma. De hecho, yo tengo un programa que creé, que es un programa bastante corto, de cómo empezar a descubrir nuestros patrones y nuestras estrategias subconscientes. Si están interesados, voy a poner el enlace de mi sitio de web en la descripción del video y pueden ir a mi website y ahí pueden encontrar la información acerca de ese programa. Pero es bien importante que entendamos quiénes somos, cómo nos sentimos, qué nos gusta, qué no nos gusta, para poder definir cuáles son nuestros límites. Ahora, teniendo toda esa información, entonces, podemos entonces comenzar a desarrollar nuestras habilidades de cómo decir no de una manera que se sienta para nosotros mismos asertiva y en alineamiento con quienes somos. Les voy a dar algunos pequeñitos detalles de cosas que yo creo que pueden ser bien útiles. Y la primera que voy a mencionar es un refrán en inglés, que la interpretación en español es que la palabra no es una oración completa. Y básicamente lo que esa frase significa es que cuando uno dice no, no es necesario dar ningún tipo de justificación o explicación. Y yo creo que lo que pasa es que normalmente nos sentimos tan y tan culpables cuando estamos diciendo no, porque nuestra sociedad nos ha enseñado que el decir no no es algo, si uno dice no, no eres una buena persona, especialmente para las mujeres. En nuestra cultura latinoamericana, pero en general en el mundo, hay una tendencia de que las mujeres tienden a ser más dadivosas y es más difícil para nosotros, tiende a ser más difícil para nosotros poder decir que no. Y la verdad es que decir no, no hay nada malo con decir no. Decir no es tu límite. El segundo punto que quiero traer es que uno puede decir no de una manera que no sea confrontativa, de una manera en la que uno se sienta cómodo y la otra persona se sienta cómodo. O sea, puedes decir no de buena manera. Cuando uno dice no, no necesariamente implica un tipo de confrontación. Por ejemplo, una de las cosas que yo utilizo en mi vida diaria es cuando alguien me invita a algo, a una actividad, o me invitan a hacer algo con ellos y yo no estoy interesada, sea porque no quiera, no pueda, etc. Normalmente mi contestación es, ay, muchas gracias por pensar en mí, pero no gracias. Es una manera, pues, nice
de decir que no y de dejarle saber a la persona que estás apreciando que piensan en ti, pero de todas maneras dar un no definitivo. El otro punto que quiero traer también es que es importante que aprendamos a decir no sin disculparnos. Y esto es algo que yo hago todo el tiempo. Siempre estoy diciendo I'm sorry, perdón, pero... Y es importante que aprendamos a decir no sin disculparnos porque no estamos haciendo nada malo. Y continuar ese patrón de disculparnos o pedir perdón cuando estamos diciendo no, refuerza esa mentalidad de que estamos haciendo algo mal cuando simplemente estamos dejando saber o estableciendo nuestros límites. Otro punto también que es importante, el cuarto punto, es aprender a decir no sin mentir. Esto es algo que todo el mundo hace y es bien difícil salir de este hábito. Es algo que yo estoy haciendo bien a menudo y que ya estoy un poquito más desarrollada en esa habilidad, pero se me ha hecho bien difícil. Es algo que es bien difícil porque normalmente la manera más fácil de decir que no es cuando, por ejemplo, si alguien te invita a algo o te dice, te pide un favor y decir, ay, no puedo porque tengo otro compromiso. Porque así puedes decir no sin tener, y te sientas que tienes una justificación, ¿no? Y hace sentir a la otra persona que hay una justificación. Pero yo creo que por esa misma razón es súper importante que aprendamos a decir no sin tener que mentir, porque esa mentira implica que estamos pensando que tenemos que justificar el no. El asumir o el reforzar esa idea de que tenemos que dar una justificación, sea cierta o no, de nuevo refuerza ese sentimiento de que estamos haciendo mal y que nuestro no por sí solo no es suficiente. El quinto punto, y estoy leyendo las notas porque no quiero que se me olvide nada, el quinto punto es también que cuando en situaciones donde alguien te está pidiendo un favor, por ejemplo, te están pidiendo que los ayudes a algo, por ejemplo, que los ayuden a mudarse, porque se están mudando este fin de semana y necesitan ayuda, una manera de decir no es dándole una alternativa a la persona. Por ejemplo, esto es algo que a mí me ha pasado varias veces en el último año. Por alguna razón, varios de mis amigos se han estado mudando y me llaman para pedirme ayuda o me mandan un email pidiéndome ayuda para mudarme. Yo no mudo a nadie, yo no me mudo yo misma. Para eso Dios inventó la gente que se encarga de mudanza, las compañías de mudanza. Yo nunca mudo a nadie. Not anymore. Así que para mí, una de las cosas más fáciles que puedes hacer en esa situación es decir no, pero darle una alternativa a esa persona. Y esto es más importante cuando estamos hablando de personas que son, personas queridas para nosotros, ¿verdad? Porque en esos casos se nos hace mucho más difícil decir no porque es alguien a quien tú aprecias o a quien tú quieres, ¿no? Pero una cosa que un exnovio mío tendía a hacer, él era otra persona que no mudaba a nadie, ni a su familia, a nadie. Lo que él hacía es, cuando alguien se iba a mudar y le pedían ayuda, él les decía, ay no, gracias, yo no mudo a nadie, pero si necesitas, puedo contribuir $50 para la compañía de mudanza, por ejemplo. Eso es algo que uno puede hacer si tienes los recursos económicos para hacerlo, pero también hay otras maneras de darle una alternativa a esa persona. Por ejemplo, puedes decirle, bueno, no, yo no te voy a mudar, pero si quieres, cuando termines, yo puedo venir a tu casa y ayudarte a organizar las cosas o ayudarte a decorar. O si quieres, voy y te cocino o te llevo comida. Siempre hay alguna manera de tú poder expresarle a esa persona que sí quieres ayudarlo, que sí tienes la intención de compartir con ellos y ayudarlos, pero que no vas a hacer, por ejemplo, a mudarlos en ese momento. O también otra cosa que puedes hacer es preguntarle a la persona, decirle, mira, yo verdaderamente eso no es algo que voy a hacer, pero hay alguna otra cosa que pueda hacer para ayudarte. Así que esa es otra manera que podemos decir no y ser asertivos en nuestro no, pero tal vez suavizarlo, hacerlo de una manera que nos sentamos nosotros mismos y nos sentamos mucho más cómodos, mucho más cómodos con esa decisión. La otra cosa que también quería mencionar es que también podemos pedirle a la persona tiempo para pensarlo. Por ejemplo, cuando alguien nos pide un favor o nos pregunta por algo, si no estamos seguros de cuál es la contestación, tal vez a veces es mejor no decir no
al principio. Y si no estás seguro o segura, tomarte 1 o 2 días para pensarlo. O sea, decirle a la persona, mira, la verdad no sé qué contestarte en este momento, pero dame 1 o 2 días y te dejo saber de seguro, por ejemplo. Y así uno tiene más tiempo de chequear, o sea, de revisar contigo mismo y de saber, de entender cómo te sientes, si sientes que sí, si sientes que no, si es que no, el por qué, y cómo demostrarle o cómo expresarle eso a la otra persona. Y el último punto que quiero traer es que también es importante que nos recordemos de ofrecerles a las personas lo mismo que estamos pidiendo que ellos nos ofrezcan a nosotros. La misma cortesía. Por ejemplo, en este video estoy hablando de cómo decir que no cuando alguien te pide algo. Y yo creo que es importante que tomemos en cuenta todos estos puntos de cómo pedirle algo a alguien. Por ejemplo, una de las cosas que yo tiendo a hacer, que estoy haciendo recientemente, es que cuando le pido un favor a alguien o le pido a alguien que haga algo, siempre les doy la opción. Y les digo, no quiero que te sientas obligado u obligada a hacer tal y tal cosa, pero bla, 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 por favor déjame saber. Porque así la persona se siente que, por ejemplo, su amistad, si es un amigo, lo que sea, que su amistad, por ejemplo, no está en riesgo. La persona no se siente presionada a decir que sí cuando verdaderamente quieren decir que no. Otro punto que es importante mencionar es que en muchos casos se da que cuando una persona te pide algo y tú dices que no, la persona tal vez tiene una reacción negativa, se molesta contigo, se siente herida, etc. Todo ese tipo de cosas son cosas que se pueden hablar y que se pueden discutir en la dinámica de la relación, pero creo que es importante que entendamos que si una persona te pide algo, especialmente si te están pidiendo un favor y tú dices que no, tú estableces tu límite diciendo que no y esa persona se molesta contigo, yo creo que una sugerencia que tengo, que creo que es importante que escuchen, es que tal vez es importante verdaderamente mirar esa relación, examinar la dinámica de esa relación, porque normalmente una persona madura, una persona que está en su propio desarrollo personal, va a respetar cuáles son tus límites. Bueno, y ahora me gustaría que pensaran cuándo fue la última vez que tuvieron que decirle que no a alguien, cómo se sintieron, cuál fue la situación y cómo creen que esta conversación o este video tal vez les puede ayudar. Me encantaría escuchar sus comentarios, me encantaría escuchar lo que tienen que decir en los comentarios y si están interesados en recibir más información acerca de mí, de mi trabajo, de mis servicios, de nuevo voy a poner el enlace de mi sitio web en la descripción del video y pueden buscarlo allí. Y como siempre, muchas gracias por su atención y